Nimechontlajpaloa ika pakilistli uan nama nimechnextilis ni tlajkuilolpamitl náhuatl. Bien, vamos a hablar sobre el alfabeto náhuatl. Quiero al inicio, aquí en este momento, mencionar que lo que yo he estado publicando, lo que yo publico regularmente, no es que vaya dirigido los videos o mis escritos para personas que no hablan lengua indígena y quieren aprender. Esto no significa que no lo puedan hacer, claro que es cierto que pueden ir aprendiendo muchas cosas que yo publico para que, bueno, aprendan náhuatl. Pero mi intención es que los que ya saben realmente hablar náhuatl, pues que más bien incursionen hacia la escritura, porque esa es la parte que nos hace falta mucho, escribir. Y por supuesto, mis escritos van haciendo mucha reflexión, y esto lo haremos justamente si nos dedicamos más a la escritura. Entonces vamos a ver este alfabeto y quiero mencionar que este es el alfabeto moderno, es el alfabeto que actualmente muchos, no voy a decir todos, por supuesto que no, muchos estamos utilizando este alfabeto moderno con algunas variantes que en este caso yo pongo ahí la J y luego entre paréntesis la H. Significa que hay algunos que en lugar de J van a utilizar o utilizan la H, y en algunos casos también yo utilizo la U, en algunos casos utilizan la W porque suena como W y no como vocal. Bueno, haciendo esta aclaración nos vamos a platicar sobre el alfabeto. Y aquí me voy hacia la pronunciación de las grafías. Regularmente que es a donde tenemos dificultades de digamos, cómo escribir, porque de pronto sí pronunciamos algunas cosas un poco diferentes, pero por supuesto nuestra base de escritura sí radica en el que cómo nosotros hablamos. Y vamos a seguir seguramente platicando mucho al respecto, porque aquí es en donde vamos a escuchar que lo decimos distinto y por lo tanto la escritura también puede ser pues con distintas grafías. La cha, por ejemplo, para los que hablan el español, en este caso cha, che, chi, cho, ¿no? Que es la che que lo pronunciamos, o sea, es la consonante más vocal, no hay ningún problema. ¿Sí? Cha, che, chi, cho, ejemplo, Chile, que es Chile. Pero tenemos la vocal y luego la consonante, que ahí ya tenemos dificultades porque para los que no hablan la lengua náhuatl no tienen estos sonidos frecuentes, o creo que ni hay, ¿no? Que es la vocal y más H, perdón, más che. En este caso es H, H, ich, och, H, H, ich, och. Ahí nada más pongo un ejemplo que es ichcat, ichcat, algodón. Y luego pongo la J. Como podemos saber que la J más vocal, pues no hay ningún problema, porque ahí decimos ja, je, ji, jo, ju en el español. En el caso del náhuatl, cuando tenemos la vocal más la J, ahí tenemos que es ij, ij. Bueno, voy a leer que es aj, ej, ij, oj. ¿Por qué no pongo u? Porque en mi variante no tengo la u como vocal, ¿no? Entonces es ijkatok, ijkatok. Suena ahí muy fuerte la J, ij, ij. ¿Sí? Que vamos a mencionar que en algunos casos es como decimos, lo identificamos más como una aspiración. Y que ijkatok significa está de pie. Y
lo que mencionaba hace rato, la J más la vocal, en este caso es ajac, ajac, ajacat. En otra variante diríamos ejecat, que es viento. Ijisiwi, se apresura. Ijisiwi, ejeliwis, por todos lados. Ahora tenemos ij. ¿Sí? Entonces aquí es importante que no se lee como ijua, ijua. Lo correcto debería de ser es ijua, ijua, ijua. Igni, hermano. Con la K y la J son sonidos muy cercanos, por eso ahí les mencionaba que a veces de pronto se escucha como una J, después como un O, de pronto como una K, y también esto se refleja en la escritura, que algunos utilizamos la K y la J de manera un poco indistinta en la misma palabra, con estos cambios de grafía, pero lo más importante es que no cambia de significado. Entonces, por ejemplo, igni, si yo lo digo igni, pero tal vez algunos lo pronuncian como igni, no igni, yo digo igni, igni. Y si le cambian la J por una K, no pasa nada. O sea, en esto creo que tenemos que estar seguros de que si cambia alguna grafía en cuanto al significado, no pasa nada. K, en esto es ka, ke, ki, ko, como Cali, Comali, Comal, Ignalo, es en la mañana, Iclamique, recordar. ¿Sí? Ahí ya, bueno, en español sí tenemos algunos, ¿no? Como la vocal y luego la C, ¿no? Occidente, por ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos sin problema. Y con la Q, que es la KU, con la Q, es de cua, cue, cui, cuali, cueyic, cuali bueno, cueyic now. Con la L, la, le, li, lo, sin problemas, ahí no tenemos ningún problema, ahí tenemos ya los ejemplos, pero la vocal más la L consonante, ahí sí ya a veces ya tenemos dificultades de pronunciar, digamos de la manera un poco más, digamos, original, por decirlo así, porque los hablantes, por lo menos en mi pueblo, los hablantes nativos y además monolingües en lengua indígena, escuchen cómo se puede pronunciar aquí, ¿no? La vocal más L es Aztepec, Aztepec, pueblo. Xaxloc, 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 con arena. Ixhuicamic, Ixhuicamic, cielo. Y el chiqui, su costilla. Si alcanzan a escuchar, yo no pronuncio como en el español cuando uno dice alto. No, yo digo as, yo debería de pronunciar asto y no alto. ¿Sí? Aquí, por eso yo dije Aztepec y no dije Altepec. No dije Xaloc, Xas, Xas. Y Ilhuicamina. Yo no dije Ilhuicamina, yo lo pronuncio como Ilhuicamina. Esto es solamente, digamos, como un poco de énfasis en el que cómo nos va cambiando cuando nosotros empezamos a ser bilingües, vamos a veces alejándonos un poquito de la pronunciación tal cual como es en la lengua náhuatl. Esto diríamos la lengua viva y luego este contacto que se tiene con otras lenguas, por supuesto que es natural que vayan cambiando así. Bueno, con la M no hay problema, porque eso de la M más vocal, en español se tiene, y en el caso de vocal más M, pues igual no hay mucho problema. Por ejemplo, ompa, dos veces, campa. Campa es
N tampoco tenemos problemas, se pronuncia igual y creo que en el español también lo tenemos cuando pronunciamos la vocal y luego la N, antes, por ejemplo. La P tampoco no tenemos problema, la P más vocal, pa, pe, pi, po, y no pongo la pu, como ya lo mencioné, que no lo tenemos la u como vocal, excepto que en algunas variantes sí existe, pero no tienen la po, más bien debería de estar ahí como pu. Y el ejemplo que pongo, digamos, ahí es whipla, whip, pero eso creo que también en algunas palabras lo tiene el español. La C no tenemos problemas, tanto la S más vocal o la vocal y luego una S, creo que también lo tenemos en español y no hay dificultad de pronunciación. ¿Sí? Y en la T tampoco, para los que tienen nada más la T, ahí pongo yo 3 ejemplos, es at, agua, et, frijol, tit, fuego. Para nosotros, con la variante TL, nosotros diríamos at, et, tlit. La TL, tla, tle, tli, es tlambi, se acaba, sintle, maíz. Xictli, ombligo, Popocatépetl, sí, aquí es, bueno, yo siento que para mí es muy fácil de pronunciar, en este caso cuando es como decir una vocal y luego la TL, Popocatépetl. La mayoría no tiene tantas dificultades de pronunciar la de Tlaloc, de el bueno Sintli, por ejemplo, pero cuando es una vocal más TL, definitivamente sí hay dificultades para su pronunciación. Es at, at, agua, et, frijol, olot, 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 olote. La TS también es una grafía que la pronunciación nos cuesta, tanto diríamos como, tanto como para la consonante más A y también como la vocal más la consonante TS. Tenemos esa dificultad porque efectivamente no existe. Bueno, igual que la TL y la TS se dice que son sonidos propios del náhuatl. Entonces ahí tenemos el itzmalot, itzmalot, aguja, motzquitok, que está pegado, está unido, motzquitok. Y luego ahí de tzotzo, tzotzo, es la consonante más vocal, tzotzo, murciélago, sana, 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 tordo, tzaxi, grita. La U, que suena como W, es gua, we, wi. Creo que no tenemos muchos problemas. La pronunciación de gua, we, wi, wala, wi, wi, weli. La X, creo que tampoco, aunque a veces la X sí la cambiamos y también se pronuncia de pronto como J. Y quiero hacer mención que en el náhuatl tiene un sonido completamente diferente a la X en el español. La mayoría de las palabras que conocemos que en español escritas con X regularmente se pronuncian como J. En este caso, el ejemplo es México, no se dice México, para nosotros en náhuatl, sí. Jalapa, no lo pronuncia, la mayoría de la gente no lo dice Xalapa, sino diría Jalapa. Y bueno, ahí también hay una historia con respecto
a los fonemas y las grafías del propio español, pero no vamos a meternos ahorita con eso, solamente mencionarles aquí con algunos ejemplos cómo se pronuncia en náhuatl la X. La X entonces es sha, 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 es sha, no es ni sha, ni cha, ¿no? Sino sha, sha, she, shi, sho, 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 sho. Bueno, ahorita vamos a escuchar. Shali, shali, arena. Shiseli, shiseli, recíbelo. Asholot, asholot, ajolote. Ashkwali, no sirve. Ashkwali, no sirve. Teishli, teishli, cerro. A veces cuando ven dos vocales juntas, regularmente se tienen que separar, no se hacen como si fuese eh, diptongos, ¿no? Hay que separar. Ahí en este caso es teishli, cerro. Bueno, así como escuchan, ish, ash, así es en el náhuatl. La Y no hay problema, ¿no? La Y suena como en el español, cuando nosotros decimos en español como llave, llueve, ¿no? Lleva, ye, pero en algunos casos en el español sí suena más como una I, como latina, como decimos, ¿no? Pero cuando utilizamos la Y, sí sabemos que suena igual que en el español como Y, como doble L, pues su sonido. Entonces ahí tenemos el ejemplo de yoyomic, ropa, yeka, por eso, eyi, tres, yahki, 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 se fue. Y aquí hago la aclaración, ¿verdad? Que no existe la doble vocal de la L que suene como Y, o sea, como Y. Bueno, pues esto es lo que quería explicarles, un poco que vayan escuchando cómo suena entre la vocal, la consonante y la vocal. Ahí está el alfabeto. Sé que hay algunos sonidos para los que no hablan la lengua náhuatl, por supuesto, cuesta un poco. También, por supuesto, hay ciertas palabras que no es fácil de pronunciar, pero tiene la ventaja de que hay muchas palabras que suenan muy idénticos a los sonidos del español. Pues muchísimas gracias. Ahí pongo el libro como referencia de donde yo rescato el alfabeto y que también sé que se está proponiendo, pues, digamos, una normalización del alfabeto, pero pues sí hay todavía un buen trecho para seguir discutiendo con respecto al alfabeto moderno y al náhuatl moderno. Tlaxcamati, Guanochipa, Cualish, Istoca, Nowan, Poyohuac, Animechon, Tlapaloa y Capaqui.